Gente, Alemania recibió a Perú, ya saben el resultado de seguro, un 2-0 contundente para los teutones. Y la verdad es que se sintió como si una goleada se tratara. Perú fue superado en todas las líneas posibles. Y esto se da en medio de un experimento, una línea de 5 la cual fracasó de forma impresionante y también de forma inevitable. Y la verdad es que no está mal probar cosas nuevas en el fútbol, pero hay que saber cómo y cuándo hacerlas. La verdad es que hemos jugado con todo respeto, con selecciones como Paraguay y Bolivia, selecciones a las cuales considero hoy en día Perú está por encima de sus niveles. Entonces los experimentos deberían de darse ante estas selecciones que en el papel podrían considerarse de un nivel inferior y Reynoso intenta sacar esta formación nueva, con nuevos futbolistas, con nuevos nombres ante Alemania. Una Alemania que quiso ganar desde el primer minuto del partido y es que tiene todo el sentido del mundo, ya que este es el primer partido después de la vergüenza generada en Qatar 2022, donde Alemania pasó uno de sus peores momentos futbolísticos de su historia, después de un fracaso consecutivo ya que recordemos que en Rusia 2018 también se quedó en fase de grupos, entonces era la oportunidad perfecta para retomar la confianza de su gente en su propia casa. Entonces, para retomar confianza y que la gente vuelva a creer en ellos, tienen que ganar y por eso decidieron jugar su partido contra una selección ganable, como lo es Perú, y se dice y no debería de pasar nada. Ahora, si hablamos de los goles alemanes, es Füllkrug el principal protagonista de la historia. En el primer gol, un balón a espaldas de Abraham y por delante de Marcos López encontraría a Kai Havertz, quien invade la zona de centro delantero, ya que recordemos que en el Chelsea él es el delantero titular, aunque en Alemania jugó acompañando por detrás de Füllkrug. Invadió bien el área y el control le queda justo para Füllkrug, quien no perdonaría. Y es que estamos hablando del goleador de la liga alemana de fútbol. Para el segundo gol se volvería a penetrar la zona izquierda de la defensa peruana. Sería el carrilero Wolf quien tuvo el tiempo suficiente para poder mandar un centro preciso al espacio, donde aparecería Füllkrug para definir a placer, ya que el delantero alemán había logrado posicionarse correctamente entre Abraham y Araujo. Y déjenme decir algo, a mí, a estas alturas, ver a la pareja central, Luis Abraham y Miguel Araujo, me causa pavor. Siempre que he visto esta dupla, como que no se entienden estos dos defensas centrales, que muchos en un momento consideramos y podían ser la futura dupla central del Perú, pero lo cierto es que cuando han jugado juntos nunca han rendido. Ahora, ¿por qué digo dupla de centrales? Y bueno, hay que decir que la línea de 5 que intentó proponer Juan Máximo Reynoso duró menos que el golpe de estado de Castillo, y es que en un promedio de 20 minutos, Reynoso tomaría la decisión de mandar a Tapia al mediocampo y hacer un tribote junto a Cartagena y Pedro Aquino. Ahora, yo no entiendo y déjenme comunicarles que no sé cómo uno podría competir sin rematar al arco una sola vez en un partido. Perú fue inoperante en ataque. ¿Cómo es que uno puede crear fútbol y crear ocasiones de gol en un mediocampo con Cartagena y Aquino y en su momento con Renato Tapia? Estos tres futbolistas son muy buenos en sus funciones respectivas, las cuales son destruir al fútbol rival, lo cual no consiguieron en esta ocasión. Podrán tener uno que otro pase regular, un pase cumplidor, un pase que no desentona, pero no son organizadores de fútbol, no tienen esa visión ni esa necesidad por ser el primer pase del equipo. Díganme, ¿quién iba a ser el primer pase en la creación de juego para Perú? ¿Galese? ¿Los carrileros laterales? ¿Los defensas centrales?
Y recordemos que a Reynoso le encanta salir jugando y cuando Perú no podía le quedaba reventar el balón. Dime, ¿tú crees que Christopher González, André Carrillo o incluso Raúl Ruiz Díaz van a ganar una dividida? Yo estoy seguro que tú crees muy en el fondo que no, y más si te das cuenta que Alemania en sí salió con una línea de 5, entonces proponía jugar con 3 defensas centrales. Así que era difícil también ganar las divididas. De hecho, el aspecto físico fue fundamental para la victoria de Alemania. Fue natural llegar a ver cómo es que Perú llegaba demasiado tarde a las jugadas, ni siquiera para realizar faltas les alcanzaba el estado físico. Más si consideramos que el técnico de esta Alemania es Hansi Flick. Más allá de que le fue muy mal en Qatar 2022, lo cierto es que junto a Guardiola es de los técnicos que ha conseguido un sextete y su principal característica era asfixiar al equipo rival a base de presión, a base de un trabajo físico brutal, lo cual por lo menos en el primer tiempo demostró que tenía y con el cual bastó para asfixiar a Perú. Lo cierto es que si el partido no terminó en goleada es gracias a Pedro Galese, quien en un momento se mandó con una doble atajada, en una ocasión que parecía gol cantado para Alemania. Hay mucha gente que dice que Perú fue superior, que Perú mejoró en el segundo tiempo, quizás ya, quizás, pero para mí lo cierto es que el segundo tiempo para Alemania fue un entrenamiento. ¿A qué me refiero con esto? Alemania quería fortalecer su sistema defensivo sin el balón. Querían ver cómo podían cortar carriles de pase sin la necesidad de presionar tan arriba como están acostumbrados. También querían mejorar su sistema de presión en zonas bajas, más cerca a André Ter Stegen, y lograron su cometido porque como les digo, Perú no remató ni una vez al arco. Perú no encontró forma de ser operante al momento de atacar, no fue peligroso en ningún momento, esa es la realidad. En la selección peruana a los únicos nombres que puedo rescatar son a Pedro Galese, a Renato Tapia, quien cuando subió al mediocampo mejoró y demostró cierta agresividad y tal vez fue el que mejor pudo llegar a las divididas contra los alemanes y pudo frenar en parte cuando pudo las arremetidas teutonas, y André Carrillo, quien cuando se fue para el medio campo se sumó como un mixto o un 10, demostró su capacidad técnica al momento de crear fútbol y al momento de ser desequilibrante para Perú y podía mantener cierto regate y cierta firmeza y creatividad en velocidad, lo cual se valora más ante este tipo de rivales. Lamentablemente no creo que podamos ver mucho Carrillo en esta posición, aunque a mí me gustaría. ¿Y por qué digo esto? Porque detrás de Carrillo, ¿quién está para reemplazarlo en la selección como extremo derecho? Y después de decir esto, abro un corchete para mencionar a Raúl Ruiz Díaz y decir que en clubes es un delantero increíble. En Universitario de Deportes marcó una diferencia en Monarcas Morelia y lo mismo hace en Seattle Sounders. La realidad es que en Perú no le va bien. Y es que Raúl Ruiz Díaz es un delantero típico de área, un hombre quien se desenvuelve muy bien, pero muy bien dentro del área, hace muy buenos movimientos, pero dentro del área. ¿Qué ocasión podría tener clara Raúl Ruiz Díaz para definir ante los alemanes? ¿Es común que Perú le genere ocasiones a Raúl Ruiz Díaz de cara al arco para que defina a placer? Lo cierto es que no es común. Perú no le va a generar por partido 5 o 4 ocasiones claras de gol al delantero central. No lo ha sido antes, no lo va a hacer hoy y es muy probable que no lo vaya a hacer mañana. Esa no es la realidad de Perú. Entonces, Perú no puede perder un hombre al momento de crear fútbol o al momento de destruir fútbol, porque cuando Ruiz Díaz juega se siente como si se jugara con un hombre menos. Raúl Ruiz Díaz tiene que dar algo más en la construcción, o por lo menos en la destrucción, que se sienta vivo. Y lo que para mí ha hecho Reynoso es exponerlo aún más. ¿Cómo ante un equipo como Alemania vas a pensar que el delantero que solo vive de goles va a rendir bien? Si no le vas a generar oportunidad alguna, si vas a salir con un sistema más defensivo que ofensivo, con unos futbolistas más defensivos que futbolistas ofensivos, ¿cómo le vas a generar chances de gol a Raúl Ruiz Díaz que vive de eso, que vive de las chances que su equipo le cree?
y no de lo que él pueda crear para su equipo o lo que él pueda provocar a favor del equipo. Lo cierto es que Raúl Ruiz Díaz es un futbolista que necesita que el equipo juegue para él y él no jugar para el equipo. Y eso no muchos equipos se lo pueden permitir.